Y si todo lo que te enseñaron sobre la familia de Jesús estuviera incompleto, durante siglos hemos escuchado que Jesús fue hijo único, criado por María y José en un hogar sagrado y silencioso. Pero, ¿y si te dijera que la misma Biblia menciona hermanos, hermanas e incluso un pariente que dirigió la iglesia después de su resurrección? Esto no es un invento moderno ni una teoría conspirativa. Es una verdad escrita en las páginas que pocos se atreven a leer con ojos abiertos, porque la realidad es que la familia de Jesús no solo existió, fue ocultada. Hoy vas a descubrir quiénes eran realmente los hermanos de Jesús, por qué sus nombres fueron silenciados y qué papel desempeñaron en su vida. Vamos a explorar las Escrituras, los textos antiguos y las decisiones que tomó la Iglesia para preservar una imagen que quizás no era toda la verdad. ¿Estás preparado para cuestionar lo que siempre creíste? Entonces quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a aprender puede transformar tu forma de ver a Jesús y tu propia fe. Y antes de continuar, quiero hacerte una advertencia espiritual. Quien calla la verdad sobre Dios se convierte en cómplice del silencio que oscurece la luz. Si amas la verdad, si sientes que el Creador te está despertando a través de estos contenidos, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete al canal y comparte este video, porque quien no difunde la palabra de Dios, no camina con ella. Y tú fuiste llamado a llevar luz donde otros prefieren la oscuridad. Durante siglos, la imagen de Jesús como hijo único ha sido repetida hasta convertirse en verdad absoluta para muchos creyentes. Sin embargo, cuando nos detenemos a leer detenidamente las Escrituras, descubrimos algo que suele pasar desapercibido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, se nos presenta un momento clave en el que los habitantes del pueblo se preguntan: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Este pasaje no proviene de ningún texto oculto ni de un libro apócrifo. Está en la Biblia que millones leen cada día. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado mencionado en nuestras iglesias? Muchos han intentado explicar este texto diciendo que hermanos significa realmente primos o hermanos espirituales. Pero si el propósito fuera ese, ¿por qué el texto sería tan específico en nombrar a 4 hombres por su nombre y luego añadir que también tenía hermanas? El término griego utilizado aquí es adelphoi, que en la mayoría de los casos se traduce como hermanos de sangre. A lo largo del Nuevo Testamento, esta palabra aparece en contextos familiares reales, no simbólicos. Claro, algunos defienden la idea de que José era viudo y esos hijos eran de un matrimonio anterior, lo cual podría mantener intacta la idea de que María fue siempre virgen. Pero esa teoría no está respaldada por el texto bíblico mismo, sino por tradiciones posteriores. Ahora bien, ¿por qué esto causa tanto revuelo? Porque reconocer que Jesús tuvo hermanos cambia la forma en que muchas personas entienden la estructura de la familia sagrada. Pero más allá de eso, también revela algo profundo. Jesús creció en un entorno familiar humano. Compartió la mesa, las tareas del hogar, los juegos de infancia y posiblemente también las tensiones y desacuerdos propios de cualquier familia numerosa. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Nos muestra que el Hijo de Dios vivió la vida cotidiana en su forma más auténtica. No estuvo apartado en una burbuja espiritual. Vivió entre hermanos, y eso significa que puede entender tus propias luchas familiares mucho más de lo que imaginas. Y hay más. En el Evangelio de Juan 7:5 se nos dice algo impactante. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Eso nos habla de un Jesús que fue incomprendido incluso por los que dormían bajo el mismo techo.
¿Cuántas veces has sentido que tus seres más cercanos no comprenden tu fe, tu camino, tus convicciones? Jesús pasó por lo mismo. No solo fue rechazado por fariseos y romanos, también fue cuestionado en su propio hogar y, sin embargo, siguió adelante con su misión. Este detalle nos da consuelo, nos conecta con Él y nos recuerda que ser incomprendido no es señal de debilidad espiritual, sino a menudo parte del propósito divino. Entonces, ¿por qué este tema ha sido tan poco enseñado? ¿Qué motiva el silencio? La respuesta es compleja, pero empieza con la necesidad institucional de proteger ciertas doctrinas, como la virginidad perpetua de María. A lo largo de los siglos, la imagen de una familia celestial, distante y casi inalcanzable, fue más conveniente para algunos líderes religiosos. Pero cuando abrimos los ojos a lo que las Escrituras realmente dicen, descubrimos que la familia de Jesús no fue tan diferente a la nuestra. Y entender eso no debilita nuestra fe. Al contrario, la fortalece. Nos acerca a un Salvador que verdaderamente caminó entre nosotros, que entendió lo que es tener hermanos y que conoció de cerca los lazos, las tensiones y el amor que nacen en el seno de una familia. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación revelará aún más sobre aquellos miembros ocultos de su linaje. Hablar de María es tocar un terreno sagrado para millones de creyentes. Su figura ha sido elevada, exaltada y protegida por siglos como símbolo de pureza absoluta. Pero cuando se plantea la posibilidad de que María haya tenido otros hijos, muchos reaccionan con desconcierto, como si esa idea manchara su santidad. Sin embargo, la pregunta es legítima, y más aún cuando la Biblia insinúa que Jesús no fue hijo único. Si los hermanos y hermanas mencionados en Mateo 13, 55-56 no eran primos ni hijos de otro matrimonio de José, entonces la conclusión es evidente. María, como cualquier mujer judía de su tiempo, formó una familia completa con su esposo. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar eso? Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía aún la doctrina de la virginidad perpetua de María. Esta creencia, aunque respetada y defendida por muchas denominaciones, no aparece explícitamente en las Escrituras. Lo que sí se menciona es que María fue virgen en el momento de la concepción de Jesús, lo cual es central para el nacimiento divino del Salvador. Pero después de ese evento milagroso, no hay ninguna base sólida que afirme que María permaneció virgen por el resto de su vida. Al contrario, textos como Lucas 2:7 dicen que María dio a luz a su hijo primogénito, una palabra que en su contexto implicaba que podrían haber venido otros después. La palabra primogénito no tendría sentido si Jesús hubiera sido hijo único. ¿Por qué entonces surgió con tanta fuerza la idea de que María nunca tuvo más hijos? La respuesta está en el desarrollo teológico posterior, especialmente en el deseo de algunos sectores de presentar a María como un modelo de santidad inalcanzable, casi divina. Esta imagen fue útil para reforzar su papel como madre de la Iglesia y símbolo de perfección espiritual, pero también nos alejó de la posibilidad de verla como una mujer real, con emociones, responsabilidades y experiencias familiares comunes. Negar su maternidad posterior no la engrandece más. Al contrario, entender que fue madre en plenitud solo refuerza su humanidad y su ejemplo de entrega a Dios en cada etapa de la vida. Imagina por un momento a María cuidando no solo de Jesús, sino también de otros hijos, preparando la comida, resolviendo peleas entre hermanos, consolando a los pequeños cuando se caían, orando por ellos al final del día. Esa imagen no disminuye su papel en la historia de la salvación. Lo humaniza, lo acerca, lo llena de una belleza silenciosa, porque María no fue solo la madre del Mesías,
Fue una mujer que vivió la maternidad con todas sus alegrías y dolores, y eso la convierte en un ejemplo aún más poderoso para madres, padres y familias enteras que hoy buscan vivir su fe en medio de la rutina diaria. Aceptar la posibilidad de que María tuvo más hijos no es una ofensa a su memoria, es una forma de honrar su plenitud como mujer y como sierva de Dios. Es también una oportunidad para liberarnos de imágenes rígidas que muchas veces nos impiden conectar con las personas de la Biblia como seres humanos reales. La historia de María no pierde valor por incluir más hijos. Al contrario, gana profundidad. Y si miramos con honestidad los textos y dejamos que el Espíritu nos guíe más allá de las tradiciones humanas, quizás descubramos que hay verdades que fueron escondidas no para protegernos, sino para mantenernos lejos de una fe más viva, más cercana y más transformadora. Y esto, como verás en el próximo capítulo, se vuelve aún más claro cuando conocemos al hermano más influyente de Jesús. Entre los nombres mencionados como hermanos de Jesús en los Evangelios, hay uno que resalta por su impacto en la historia del cristianismo: Jacobo, también conocido como Santiago el Justo. Este hombre no solo fue mencionado como hermano del Señor en textos como Gálatas 1:19, donde Pablo afirma: «No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor», sino que se convirtió en una figura clave en la iglesia primitiva. Pero, ¿por qué su nombre no es tan conocido como el de Pedro, Pablo o Juan? ¿Por qué su historia fue relegada al margen, como si su parentesco con Jesús lo volviera incómodo? Lo que descubrirás aquí podría cambiar tu percepción del liderazgo espiritual después de la resurrección. Jacobo fue el líder indiscutido de la iglesia en Jerusalén, incluso por encima de Pedro en algunos momentos. En Hechos 15, cuando se llevó a cabo el concilio de Jerusalén para decidir si los gentiles debían seguir la ley de Moisés, fue Jacobo quien dio la palabra final. Su autoridad era tal que sus palabras sellaban las decisiones teológicas más complejas. ¿Cómo llegó a ocupar esa posición? Según varios estudiosos y textos antiguos, su liderazgo se basaba no solo en su cercanía con Jesús, sino en su vida de oración, santidad y justicia. Era respetado incluso por los fariseos, quienes lo llamaban el justo por su rectitud. Este no era un hombre cualquiera, era un testimonio viviente de la vida familiar y espiritual de Jesús. Ahora bien, algo impactante es que durante el ministerio público de Jesús, Jacobo no creía en él. Juan 7:5 lo deja claro. Ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué tuvo que haber presenciado Jacobo para que, tras la muerte de Jesús, se convirtiera en uno de sus seguidores más comprometidos? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 15:7, donde Pablo menciona que Jesús resucitado se apareció a Jacobo. Esa aparición personal debió ser un momento de transformación absoluta. Imagina el impacto. El hombre con quien creciste, jugaste y discutiste, ahora resucitado, confirmando que todo lo que decía era verdad. ¿Cómo no rendirse después de algo así? Esa revelación marcó el inicio de una vida dedicada a servir al mensaje de su hermano. Pero a pesar de su liderazgo y su cercanía con Jesús, Jacobo fue borrado en gran parte de la tradición popular. Su parentesco físico era una amenaza para la idea de que María fue siempre virgen, y su rol como pilar de la iglesia en Jerusalén se fue opacando frente a las figuras más convenientes para construir una narrativa teológica uniforme. Incluso su martirio, lapidado por las autoridades judías por no negar a Cristo, fue silenciado durante siglos. ¿No debería ser Jacobo una figura central en nuestra fe? ¿No es relevante que el hermano del Señor haya dado su vida por él, habiendo sido antes incrédulo? Esta transformación radical
nos habla del poder del encuentro con Jesús y también del valor de mirar más allá de las versiones oficiales. Jacobo representa a aquellos que tardan en creer, pero cuando lo hacen, se entregan por completo. Él conoció a Jesús como hermano, pero lo terminó adorando como Señor. Su historia es un puente entre lo humano y lo divino, entre la duda y la fe absoluta. Y si abrimos el corazón a su testimonio, entenderemos que a veces aquellos que estuvieron más cerca de la verdad son los últimos en reconocerla, pero también los primeros en defenderla hasta el final. Y mientras conocemos más sobre esta familia silenciada, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Y José? ¿Qué papel tuvo realmente en todo esto? Su figura, a menudo tratada como secundaria, esconde una historia aún más profunda de lo que imaginamos. Vamos a descubrirlo. Cuando pensamos en José, el esposo de María, solemos imaginar a un hombre silencioso, obediente, casi invisible en la narrativa bíblica, pero su papel en la vida de Jesús va mucho más allá de lo que aparenta. En Mateo 1 y Lucas 2 vemos que fue a José a quien Dios reveló en sueños el plan divino y fue él quien aceptó la responsabilidad de criar a Jesús como su propio hijo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿José fue simplemente un custodio simbólico, una figura paternal prestada? ¿O tuvo un rol más íntimo y formador en la vida del Salvador? Aunque no fue su padre biológico, la profundidad de su presencia deja huellas claras en la vida y el carácter de Jesús. José era un hombre justo, trabajador, observante de la ley, pero también profundamente sensible a la voz de Dios. No pronuncia una sola palabra en las Escrituras, pero sus acciones lo dicen todo. Protegió a María del escarnio público, guió a su familia hasta Egipto para salvar al niño de Herodes y volvió a Nazaret cuando fue seguro. No era un espectador, fue protagonista silencioso de uno de los capítulos más delicados de la historia de la redención. Y aunque no compartía la sangre con Jesús, sí compartió sus días, su oficio, su casa. Lo moldeó como hombre, como carpintero, como hijo obediente. ¿No es eso, en la práctica, ser un verdadero padre? En la tradición judía, la figura del padre no solo se define por el vínculo biológico, sino por la transmisión de la ley, los valores y la protección del hogar. José cumplió todo eso. Si Jesús fue llamado el hijo del carpintero, Mateo 13:55, es porque en el imaginario del pueblo su vínculo con José era reconocido. José representaba para Jesús la figura de autoridad, de guía, de sustento. Y aunque Jesús tenía plena conciencia de su Padre Celestial, no despreciaba su relación terrenal. Aprendió de José, lo observó, lo honró, y eso también fue parte del plan divino, que el Hijo de Dios creciera bajo el cuidado de un hombre sencillo, pero profundamente fiel. Ahora bien, hay textos antiguos y algunos evangelios no canónicos que sugieren que José era viudo y ya tenía hijos de un matrimonio anterior, lo cual explicaría la existencia de hermanos mayores de Jesús. Esta teoría ha sido usada por quienes desean preservar la idea de la virginidad perpetua de María. Pero más allá de esas interpretaciones, lo importante es reconocer que, con o sin otros hijos, José fue pieza clave en la formación del núcleo familiar de Jesús. Su rol no fue simbólico, fue real, afectivo y profundamente espiritual. Y si Dios confió a José el cuidado de su hijo, ¿no deberíamos nosotros también darle el lugar que merece en la historia de la salvación? José es el modelo de aquellos que no necesitan reconocimiento público para cumplir con su llamado. Representa a los padres adoptivos, a los que protegen sin aplausos, a los que crían con fe, aunque no tengan todas las respuestas. Su figura, muchas veces relegada a las sombras, brilla con una luz humilde pero firme.
Y comprender su papel nos ayuda a ver que la familia de Jesús no fue un mito lejano, sino un hogar lleno de decisiones humanas, guiadas por la voluntad divina. Pero aún hay otros miembros en esa casa sagrada que han sido olvidados casi por completo, porque si se habla poco de José, aún menos se dice de las hermanas de Jesús. Y en el próximo capítulo vamos a conocer quiénes fueron esas mujeres invisibilizadas por la historia. Cuando se habla de la familia de Jesús, los pocos que se atreven a mencionar a sus hermanos ya están rompiendo una barrera de silencio. Pero si vamos un paso más allá y preguntamos por sus hermanas, el muro del olvido se vuelve casi impenetrable. En Mateo 13:56 se menciona explícitamente: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Esa frase, aunque breve, es reveladora. El uso del plural indica que no era una sola hermana, sino varias. ¿Por qué entonces sus nombres jamás fueron registrados? ¿Por qué fueron borradas del relato oficial? Lo que parece un descuido puede en realidad ser parte de un ocultamiento más profundo de la figura femenina dentro de la historia sagrada. Es importante recordar que la cultura del tiempo de Jesús era profundamente patriarcal. Los varones eran los que recibían protagonismo, herencia, formación religiosa y visibilidad pública. Las mujeres, aunque fundamentales en la vida familiar y espiritual, solían quedar en segundo plano en los textos escritos. Sin embargo, Jesús rompió muchas de esas estructuras, acercándose a mujeres, hablando con ellas en público, defendiendo su dignidad y valor. ¿No sería coherente pensar que sus propias hermanas jugaron un papel importante en su vida privada? ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿Qué pensaban de su hermano? ¿Lo creyeron? ¿Lo siguieron? Las Escrituras guardan silencio, pero el silencio también habla. El hecho de que sus hermanas no fueran nombradas por los evangelistas no significa que no tuvieran relevancia. En el contexto judío, la familia extensa vivía muchas veces en una misma casa o en estrecha cercanía. Las hermanas de Jesús habrían compartido con él los años de infancia, las enseñanzas, las comidas, los juegos y las costumbres del hogar. Incluso es posible que hayan sido testigos de los milagros, de la transformación de su fama, de los momentos de persecución y finalmente de su muerte. Y aunque no figuran entre las mujeres nombradas al pie de la cruz, ¿quién puede asegurar que no estuvieron allí, en el silencio, en la sombra, en el llanto, sin nombre? Algunas tradiciones antiguas, fuera del canon, mencionan nombres como María, Salomé o Marta como posibles hermanas o parientes cercanas de Jesús. Pero lo cierto es que la historia las cubrió con un velo. ¿Por qué? Quizás porque visibilizar a las hermanas de Jesús implicaría reconocer que él vivió en un entorno familiar lleno de mujeres reales, con voz, con influencia, con presencia. Y eso, durante siglos, no encajaba con la narrativa que colocaba a la mujer solo como espectadora o servidora. Sin embargo, cuando reconocemos que Jesús tuvo hermanas, estamos rescatando una parte de su humanidad que nos conecta aún más con nuestras propias familias, especialmente con las mujeres que sostienen en silencio la fe de nuestros hogares. Las hermanas de Jesús, aunque anónimas en la historia oficial, representan a todas aquellas mujeres invisibilizadas por la religión y la cultura. Ellas también fueron parte del entorno del Salvador, también compartieron su luz y su carga. Y si hoy sus nombres no están escritos en las páginas de la Biblia, quizás estén escritos en el cielo, donde nada verdadero se pierde. Al reconocer su existencia, abrimos espacio para una comprensión más completa de la familia de Jesús. Pero el silencio sobre ellas no es el único. Hay textos enteros que fueron excluidos, versiones diferentes de la infancia de Jesús que arrojan aún más luz sobre su entorno familiar. Y eso
Es exactamente lo que exploraremos en el próximo capítulo. Cuando abrimos los Evangelios canónicos, nos encontramos con un vacío llamativo en la infancia de Jesús. Más allá del nacimiento, la huida a Egipto y un episodio en el templo a los 12 años, hay muy pocos detalles. Ese silencio ha despertado la curiosidad de creyentes, teólogos y buscadores de la verdad por siglos. ¿Qué sucedió en esos años ocultos? ¿Cómo fue Jesús como niño, como adolescente? Los llamados evangelios apócrifos, textos antiguos no incluidos en el canon oficial, ofrecen relatos que, aunque controversiales, nos permiten atisbar otra dimensión de su vida familiar. ¿Podrían estos textos contener fragmentos de una verdad que fue apartada deliberadamente? Uno de los más conocidos es el Evangelio de la infancia de Tomás, que describe a un Jesús niño con una conciencia poderosa de su identidad divina. En este texto se narran episodios donde el joven Jesús moldea pájaros de barro y les da vida, o donde reprende con firmeza a quienes lo ofenden. Más allá de lo milagroso, lo interesante es la presencia constante de figuras familiares. María aparece como madre preocupada y José como una figura firme que intenta encauzar la conducta del niño. Estos retratos, aunque estilizados, muestran una familia viva, con desafíos, ternura y disciplina. No es la imagen estática de un hogar perfecto, sino la de una familia que crece junto al misterio que habita entre ellos. También encontramos en estos textos menciones indirectas a los hermanos y hermanas de Jesús como parte de su entorno cotidiano. No son personajes secundarios, sino parte integral del escenario. Algunos escritos, como el Protoevangelio de Santiago, amplían la historia del nacimiento de María, la presentación de Jesús en el templo y el rol de José como viudo con hijos, lo cual explicaría la existencia de los llamados hermanos, sin contradecir la virginidad de María. Pero estos textos fueron excluidos del canon. ¿Por qué? Porque ofrecían versiones alternativas de la infancia y la estructura familiar de Jesús, alejadas de la narrativa uniforme que algunas corrientes religiosas quisieron preservar. Negar automáticamente todo lo que no fue canonizado es cerrar los ojos a la riqueza histórica y espiritual de la tradición cristiana. Los evangelios apócrifos no deben ser vistos como enemigos de la fe, sino como testimonios que reflejan cómo los primeros cristianos intentaban comprender la grandeza del Mesías en su dimensión humana. Y aunque muchos de estos textos fueron escritos décadas después, revelan preocupaciones reales. ¿Cómo era vivir con Jesús? ¿Cómo lo trataban sus hermanos? ¿Qué pensaban sus vecinos? ¿Cómo respondían sus padres? Estas preguntas pueden parecer menores, pero tienen un poder profundo. Nos permiten ver a Jesús más cerca, más humano, más accesible. Conocer estos textos no es desviarse de la fe, es buscar, con reverencia y discernimiento, las piezas de un rompecabezas que fue deliberadamente incompleto. Y al hacerlo, no solo entendemos mejor a Jesús, sino también a la familia que lo rodeó. Una familia con luces y sombras, como la tuya, como la mía. Pero esto nos lleva a una cuestión más inquietante. Si estos textos existían, si sus historias circulaban, ¿por qué fueron rechazadas? ¿Qué intereses estaban en juego? ¿Por qué algunos aspectos de la familia de Jesús fueron considerados peligrosos para la doctrina? En el siguiente capítulo, nos adentraremos en la relación entre iglesia y censura y lo que realmente motivó el silenciamiento de estas verdades incómodas. Cuando observamos el desarrollo de la doctrina cristiana a lo largo de los siglos, notamos que no solo se trató de preservar la fe, sino también de controlar el relato. La Iglesia, como institución, enfrentó desde sus inicios el desafío de definir qué debía creerse y qué debía dejarse de lado.
En ese proceso, muchas historias fueron apartadas y la familia de Jesús fue una de las primeras víctimas de ese filtro. ¿Por qué? Porque aceptar que Jesús tuvo hermanos, hermanas, una infancia común y una familia extensa, chocaba con la imagen celestial que se buscaba proyectar. Era más fácil venerar un Salvador distante, casi inalcanzable, que uno que vivió rodeado de dinámicas humanas cotidianas. Uno de los motivos principales para este silenciamiento fue la elevación de María a una figura de santidad absoluta. A medida que la devoción a ella crecía, también lo hacía la necesidad de preservar su virginidad perpetua. Y si María tuvo más hijos, esa doctrina caía por completo. Así, se desarrollaron interpretaciones teológicas que transformaron a los hermanos en primos, a José en viudo y a la familia de Jesús en una estructura simbólica, no literal. Esto no fue fruto de revelaciones, sino de decisiones humanas. Concilios, traducciones, omisiones y censuras fueron moldeando una narrativa que no siempre reflejaba toda la verdad. Además, los textos que hablaban más abiertamente de la vida familiar de Jesús fueron considerados peligrosos. Los evangelios apócrifos, los testimonios orales y las tradiciones locales que no coincidían con la línea oficial fueron tachados de heréticos. La verdad es que, para muchos líderes religiosos, la humanidad de Jesús resultaba incómoda. Preferían un Cristo que bajó del cielo ya formado, sin pasado doméstico, sin vínculos afectivos terrenales. Pero al hacer esto, nos alejaron del Jesús real, del Jesús que rió, lloró, convivió y que fue transformando su entorno con una presencia amorosa y poderosa desde dentro de una familia real. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en tantos siglos de prédicas se habla tan poco de Jacobo, de las hermanas de Jesús, de su infancia, de José? No es casualidad. El olvido también puede ser una herramienta. Silenciar ciertos aspectos de su vida ayudó a crear una imagen intocable, pero también inalcanzable, y eso debilitó nuestra conexión con Él. Porque cuando pensamos que Jesús no vivió lo que nosotros vivimos, conflictos familiares, falta de comprensión, relaciones complejas, dejamos de vernos reflejados en su historia. La censura no solo ocultó hechos, robó al creyente la posibilidad de identificarse plenamente con su maestro. Pero al recuperar estos fragmentos ocultos, algo poderoso sucede. Comenzamos a entender que no necesitamos una fe adornada con mitos perfectos. Necesitamos una fe real, basada en un Jesús que caminó entre nosotros con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Y comprender eso es profundamente transformador. Porque si Jesús tuvo una familia, si fue incomprendido, si convivió con hermanos difíciles, entonces también puede comprender nuestras luchas más íntimas. Y así, la historia prohibida se convierte en puente. Pero antes de cerrar el juicio, aún debemos explorar las dos teorías más polémicas que dividen a los estudiosos hasta hoy. ¿Jesús tuvo hermanos de sangre o simplemente eran primos? Pocas preguntas han generado tanto debate dentro del cristianismo como esta. Los llamados hermanos de Jesús, ¿eran verdaderamente sus hermanos, biológicos o simplemente primos o parientes lejanos? Esta discusión no es menor. En ella se juega el equilibrio entre la interpretación textual de las Escrituras y las doctrinas tradicionales que muchos defienden con fervor. La primera teoría, la de los hermanos de sangre, se basa en una lectura literal y directa de pasajes como Mateo 13:55-56, Marcos 6:3 y Gálatas 1:19, donde se habla claramente de hermanos e incluso se les da nombre. Estos textos no presentan señales de que se trate de algo simbólico. Al contrario, parecen dejar claro que Jesús tuvo una familia extensa, tal como cualquier otro niño judío de su época. La segunda teoría,
la de los primos, nace del esfuerzo por preservar la creencia en la virginidad perpetua de María. Para que esa doctrina se mantenga intacta, los hermanos deben convertirse en algo diferente. Así, muchos han propuesto que el término hermanos, adelphoi en griego, podría referirse a primos u otros familiares. Esta interpretación, sin embargo, se enfrenta a una dificultad. El griego tiene otras palabras específicas para primo, como anepsios, y nunca son usadas para referirse a los hermanos de Jesús. Eso sugiere que los autores del Nuevo Testamento querían realmente decir hermanos. Aún así, la tradición eclesiástica se inclinó por la lectura menos comprometedora, no necesariamente por fidelidad textual, sino por conveniencia teológica. Ambas teorías han coexistido a lo largo de los siglos, pero con un desequilibrio evidente. La doctrina oficial de muchas iglesias suprimió la teoría de los hermanos biológicos, considerándola peligrosa o inapropiada. Y sin embargo, grandes pensadores cristianos como San Jerónimo, Tertuliano y Orígenes discutieron abiertamente este tema sin llegar a un consenso definitivo. Esto muestra que no estamos ante una herejía, sino ante una posibilidad legítima que merece ser considerada sin miedo. ¿Por qué deberíamos tenerle temor a una verdad que nos acerca más a la humanidad de Jesús? ¿No es acaso su cercanía lo que nos transforma más que su distancia? Aceptar que Jesús tuvo hermanos de sangre no cambia su divinidad, ni su misión, ni su santidad. Lo que cambia es nuestra percepción. Nos obliga a ver a un Mesías que supo lo que era compartir, ceder, dialogar y también ser malinterpretado por quienes más lo conocían. Si sus hermanos fueron de sangre, su historia se vuelve aún más poderosa, porque venció el escepticismo dentro de su propia casa. Si fueron primos, el mensaje tampoco pierde fuerza, pero nos obliga a cuestionar por qué se prefirió esa versión y a quién favorecía mantenerla como oficial. En cualquiera de los casos, lo que está en juego no es solo una interpretación, es nuestra relación con la figura más importante de la historia. Este debate, lejos de dividirnos, debería motivarnos a profundizar, a buscar más, a estudiar las Escrituras con ojos renovados y con la guía del Espíritu. Porque al final, más allá de quiénes eran exactamente esos hermanos, lo que realmente importa es qué lugar ocupaban en la vida de Jesús y cómo su presencia revela que Él fue verdaderamente uno de nosotros. Y entender esto nos lleva a un punto crucial. ¿Cómo afecta esta verdad a nuestra fe hoy? ¿Qué cambia al descubrir esta dimensión familiar de Jesús? Eso es lo que exploraremos en el próximo capítulo, donde entenderemos el impacto profundo de esta revelación en la espiritualidad cristiana contemporánea. Aceptar que Jesús tuvo hermanos y hermanas reales, que creció en una familia numerosa y humana, no es una simple cuestión académica. Esta revelación toca fibras profundas dentro del cristianismo tradicional. Muchas doctrinas, imágenes devocionales y estructuras litúrgicas fueron construidas sobre la base de una sagrada familia reducida a 3 figuras: Jesús, María y José. Añadir más miembros a ese cuadro, reconocer dinámicas familiares más amplias, obliga a repensar no solo lo que sabemos, sino cómo lo vivimos. ¿Y si parte de lo que hemos considerado sagrado era en realidad una versión incompleta? ¿Cómo afecta eso a nuestra forma de orar, de confiar, de relacionarnos con Dios? Para muchas personas descubrir estos aspectos puede causar incomodidad e incluso crisis. Se sienten traicionadas por una institución que ocultó información, o confusas al tener que replantear creencias arraigadas desde la infancia. Pero aquí hay algo importante. La fe auténtica no teme la verdad. Al contrario, se fortalece en ella. Si Jesús realmente vivió en un
Hogar con hermanos y hermanas. Eso no disminuye su santidad, la potencia, porque muestra que la luz de Dios puede brillar en medio de lo cotidiano, en el ruido de una casa llena, en las discusiones familiares, en las relaciones humanas reales. ¿No es ese el mensaje del Evangelio, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Además, esta revelación tiene un poder pastoral inmenso. ¿Cuántas veces personas que luchan con sus familias se sienten indignas, como si Jesús no pudiera entender sus problemas? Pero un Jesús con hermanos que no creían en Él, con parientes que lo malinterpretaron, con hermanas cuyos nombres fueron olvidados, es un Jesús que entiende de verdad lo que significa amar en medio del conflicto. Es un Salvador que no solo murió por nosotros, sino que vivió nuestras experiencias. Y eso, lejos de alejar al creyente, lo acerca con más fuerza. Ya no se trata de adorar a un ideal imposible, sino de seguir los pasos de alguien que realmente compartió nuestras cargas. La tradición cristiana no necesita construirse sobre el ocultamiento para mantenerse en pie. Al contrario, cuanto más transparente es, más profunda se vuelve. La historia de la familia de Jesús nos obliga a dejar de idealizar lo espiritual como algo separado de lo humano. Nos recuerda que lo sagrado también habita en lo simple, en una cena familiar, en una conversación entre hermanos, en una madre que educa, en un padre que protege, y que incluso cuando hay incomprensión o dolor, Dios está ahí, obrando en el silencio, guiando cada detalle. Esta comprensión nos libera de la necesidad de perfección religiosa y nos lleva a una espiritualidad más auténtica y encarnada. Aceptar esta verdad no es un acto de rebelión, sino de madurez espiritual. Es mirar la fe con ojos abiertos, con reverencia y también con honestidad. Jesús no necesita que lo defendamos con dogmas rígidos. Lo que Él espera es que lo conozcamos realmente, que lo sigamos no por una imagen construida, sino por la verdad de su vida. Y si esa verdad incluye una familia humana con sus complejidades y riquezas, entonces debemos abrazarla con gratitud. Porque allí, en ese entorno familiar, se forjó el carácter de aquel que vino a transformar el mundo. Pero aún queda una última pregunta. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy de la familia de Jesús? Eso veremos en el capítulo final. Después de todo lo que hemos explorado, una cosa queda clara. Conocer la verdadera familia de Jesús no es un simple ejercicio histórico. Es una puerta a una comprensión más profunda de nuestra propia vida espiritual. Porque cuando vemos a Jesús no como una figura distante, sino como un hombre que vivió en medio de hermanos, hermanas, padres, tensiones, incomprensiones y vínculos reales, comprendemos que nuestra fe también debe encarnarse en lo cotidiano. No se trata solo de rezar o asistir a una iglesia. Se trata de vivir como Él vivió, con compasión, paciencia, verdad y amor, incluso en el entorno más íntimo y a veces más desafiante. La familia. Cada uno de nosotros ha sido moldeado por una historia familiar. Algunos crecieron en hogares amorosos, otros en ambientes difíciles, con heridas que aún no sanaron. Jesús también conoció esos matices. Fue amado, pero también incomprendido. Fue obediente, pero no siempre aceptado. Sus hermanos no creían en Él. Tal vez tú también has sido rechazado por quienes más esperabas apoyo. Pero si el Hijo de Dios atravesó eso, no solo lo entiende, lo redime. Él no vino a salvar desde fuera, sino desde dentro. Su divinidad no lo alejó de lo humano, lo profundizó. Y esa es una lección poderosa para quienes sienten que su entorno los limita, los hiere o los ignora.
Ver a Jesús como miembro de una familia compleja nos enseña a reconciliarnos con nuestras raíces, nos invita a sanar relaciones, a comprender que la espiritualidad verdadera no escapa del mundo, sino que lo transforma desde adentro. La paciencia con los padres, el perdón a los hermanos, el servicio a los hijos, el cuidado a los más débiles, todo eso es espiritual. No hay división entre lo sagrado y lo humano. Y cuando vivimos así, nuestra casa se convierte en templo y nuestras relaciones en terreno fértil para el amor de Dios. La familia de Jesús no fue perfecta, pero fue real, y en esa realidad se reveló el poder del reino. Además, el silencio que rodeó por siglos a esa familia es un espejo de cuántas veces también silenciamos nuestra propia historia. Vergüenzas, dolores, errores, relaciones rotas, todo eso lo escondemos como si Dios solo pudiera habitar en lo que está limpio y ordenado. Pero no es así. Dios quiere entrar justamente ahí, en el desorden, en lo roto, en lo olvidado, y al igual que con la familia de Jesús, quiere redimir, restaurar y revelar propósito donde otros solo ven conflicto. Tal vez tu historia familiar no sea digna de un cuadro, pero sí es digna de un milagro, y ese milagro comienza cuando permites que la verdad te libere. La familia de Jesús nos deja una última enseñanza. Lo que importa no es cómo empieza una historia, sino cómo se transforma. Sus hermanos pasaron de la incredulidad a la entrega total. Su madre pasó del dolor a la esperanza. Su casa, como la tuya, fue escenario de luchas, pero también de redención. Y si Jesús eligió nacer y crecer en una familia así, fue porque sabía que allí es donde más necesitamos a Dios. Así que hoy, toma todo lo que aprendiste y aplícalo a tu vida. Honra tu historia. Perdona donde haya que perdonar. Ama donde cuesta amar. Y recuerda, si Jesús vivió en familia, es porque la familia también es un lugar donde se manifiesta el cielo. Después de todo lo que has escuchado, ahora te pregunto, ¿tú crees que Jesús realmente tuvo hermanos de sangre? ¿Qué opinas sobre el silencio que la Iglesia guardó por siglos sobre su familia? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu perspectiva. Este canal es un espacio de diálogo espiritual y tu voz también puede despertar la fe en otros. Si este video te abrió los ojos, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No sigas consumiendo estos contenidos como espectador silencioso. Si no, compartes la verdad, estás ayudando al silencio. Y quien calla lo que Dios revela, deja de caminar con Él. Y si quieres seguir profundizando en temas que la Iglesia ocultó, no te pierdas el próximo video que aparecerá aquí en la pantalla. Lo que viene puede sacudir aún más tu fe y abrir tus ojos a revelaciones que no encontrarás en ningún púlpito.